Pues el día de ayer con Luis, bueno, los días pasados, empezaron a ver el tema de superficies con Luis, que es una superficie y que es una parametrización de una superficie, que básicamente es como una parametrización de una curva que partes de un subconjunto de R2 y a partir de eso creas un conjunto determinado en R3. Y también vieron el concepto de reparametrización. En este caso, si tiene sigma que va de A en R2 a R3, es una parametrización de una superficie S en R3. Y alfa es una función que parte de un conjunto de R2 a R2, más específicamente tiene imagen en el conjunto A y es de clase C1, tal que alfa de B es igual a. Entonces vamos a decir que la composición de alfa con sigma igual a sigma gorrito es una reparametrización de S, que básicamente es la misma idea que utilizamos para reparametrización de curvas. Ahora, si el determinante de la matriz derivada de la función A es positivo, es no negativo para cualquier punto en B, entonces diremos que esta nueva reparametrización sigma gorrito recorra S con la misma orientación que sigma. Y si el determinante es no positivo, entonces su gorrito de sigma recorra S en una orientación contraria a sigma. Y por orientaciones más o menos nos apoyábamos en la idea del vector normal, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso, de parametrizaciones que como que pueden cambiar de orientación. Pero bueno, entonces, esto es lo que vieron de reparametrizaciones y por ahí Luis anunció un resultado que es el siguiente. Si ustedes tienen una parametrización de un conjunto S en R3 de una superficie y tienen una función de clase C1 que va de R2 a R2, tal que se considera la reparametrización sigma gorrito, entonces el vector ortogonal a la superficie S a partir de la parametrización sigma gorrito es igual al mismo vector, es igual al vector ortogonal a partir de la parametrización sigma por el determinante de la matriz derivada de la transformación A. ¿Okay? Ahorita vamos a recordar cómo se definían estos vectores ortogonales, pero bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita. Y pues, bueno, la demostración de esto son muchas cuentas, entonces no vamos a hacer todo. Ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, vamos a demostrar este ejercicio. Entonces, supongamos que mi función alfa, como va de R2 a R2, lo podemos ver en sus funciones coordenadas alfa 1 y alfa 2. En este caso, pues vamos a ver quién es el determinante de esta función derivada, de esta matriz derivada. Vamos a hacer así. El determinante de la matriz derivada va a ser igual al determinante de la siguiente matriz. Va a ser la parcial de alfa 1 respecto de U, evaluada en U, B, por la parcial, abajo viene la parcial de alfa 2 respecto de U, evaluada en el mismo punto, y en la siguiente columna son las parciales respecto a la variable V, la segunda coordenada. Y pues el determinante de esta cosa va a ser la parcial de alfa 1 respecto de U por U, B,
por la parcial de alfa 2 respecto de b, evaluada en u, b, menos la parcial de alfa 2 respecto de u, evaluada en el punto, por la parcial de alfa 1 respecto de b, evaluada en u, b. Bueno, ese es en cuanto al determinante de esta cosa. Ahora, luego la primera coordenada de este vector de aquí, de la parcial de la parametrización sigma respecto de x, evaluada en el punto alfa de u, b, cruz la parcial de la parametrización sigma respecto de y, evaluada en el mismo punto, pues va a ser el siguiente producto, que es, vamos a llamarle, va a ser la parcial de sigma 2 respecto de x, evaluada en alfa de u, b, por la parcial de sigma 3 respecto de y, evaluada en alfa de u, b, menos la parcial de sigma 3 respecto de x, evaluada en el punto alfa de u, b, por la parcial de sigma 2 respecto de y, evaluada en alfa de u, b. ¿Ok? Eso solo es la primera coordenada del vector ortogonal de aquí arriba. Solo voy a desarrollar las primeras coordenadas tanto de este vector como de de acá y vamos a ver que son iguales. Y pues análogamente se va a seguir la igualdad para las otras coordenadas. ¿Vale? Entonces, vamos a llamarle a 1 a toda esta cosa de aquí. Entonces, de esta manera, la primera coordenada de, del vector 1 es, pues va a ser producto de estos dos tipos aquí, ¿no? De 2 y de 3. Es 2 por 3 igual a, pues vamos a hacer ese producto. Me voy a saltar estos puntos u y b y alfa de u y b y nada más voy a trabajar con las derivadas para no cargar tanto la notación. Entonces, primero hay que multiplicar este factor de aquí, sumando de aquí, por todo esto de acá, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a parcial de alfa de 1 respecto de u, por la parcial de alfa 2 respecto de b, por la parcial de sigma 2 respecto de x, por la parcial de sigma 3 respecto de y, menos parcial de alfa 1 respecto de u, la parcial de alfa 2 respecto de b, por la parcial de, ¿quién? De sigma 3 respecto de x, por la parcial de sigma 2 respecto de y. Y a eso vamos a restarle el producto de del otro sumando de 2 por todo 3. Entonces, voy a ponerlo acá abajo. Entonces va a ser menos parcial de alfa 2 respecto de u, por la parcial de alfa 1 respecto de b, por la parcial de sigma 2 respecto de x, por la parcial de sigma 3 respecto de y aquí tenemos otro menos, y con el menos de acá va a ser más la parcial de alfa 1 respecto de u,
la parcial de alfa 1 respecto de B por la parcial de sigma 3 respecto de X por la parcial de sigma 2 respecto de Y. ¿Vale? Entonces, este producto que se producta de 2 con 3 va a ser la primera coordenada de mi vector de carga, del determinante por el vector ortogonal respecto a la parametrización sigma. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Vale, pues parece que no. Ahora, lo que hay que calcular son la primera entrada de este vector de acá, el vector ortogonal a la superficie respecto a la parametrización sigma gorrito. Pero sigma gorrito es la composición de alfa con sigma. Entonces hay que ver quiénes son las parciales de sus funciones coordenadas. Voy a pasarme a la otra página, ahorita regreso. Por otro lado, al aplicar regla de la cadena, a la función sigma gorrito, que otra vez es igual a la composición de alfa con sigma, se sigue que la derivada de sigma gorrito evaluada en u,b va a ser igual a la derivada de sigma evaluada en alfa de u,b o composición, o si quieren verlo como producto de matrices, por la derivada de alfa en u,b. Es decir, y vamos a poner la matriz. Entonces, la regla de Cannon me dice esto, que la matriz de la derivada la matriz de la derivada de sigma 1, de sigma gorrito, es igual a la matriz de sigma por la matriz de la derivada de alfa. Pongo las matrices aquí porque me van a servir para calcular las parciales de sigma gorrito, ¿vale? Entonces hay que tenerlas en cuenta. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a seguir. Entonces, la primera coordenada del vector sigma gorrito, la parcial de sigma gorrito respecto de X evaluada en u,b cruz, la parcial de sigma gorrito respecto de Y evaluada en u,b, pues esta cosa va a ser igual lo de hace rato, pero con gorritos. La parcial de sigma 2 respecto de U evaluada en u,b por la parcial de sigma 3 respecto de B evaluada en u,b menos la parcial de sigma 2 gorrito respecto de B evaluada en u,b. Vamos a cambiar el orden. Parcial de sigma 3 respecto de U por la parcial de sigma 2 respecto de B. Evaluada en u,b. Ok, esa es tal cual la definición
de la primera función coordenada de este vector. Pues bueno, vamos a ver quién es esta cosa. A ver, queremos calcular la parcial de sigma 2 gorrito respecto de u, que es esta de acá. Por producto de matrices, esta entrada va a ser igual al producto del renglón de esta matriz por la columna de esta otra matriz. ¿Vale? Eso es simplemente este producto de matrices. Entonces esto va a ser igual a la parcial de sigma 2 respecto de u es la parcial de sigma 2 respecto de x por la parcial de alfa 1 respecto de u más la parcial de sigma 2 respecto de y por la parcial de alfa 2 respecto de u. ¿Vale? ¿Si me siguieron ahí? No hay ninguna duda de cómo se obtuvo esa parcial. ¿Puedo repetirlo? Ok. Esperen que esto se quede trabajar. Pero bueno, ajá, la regla de acá me dice que la derivada de la función sigma gorrito, oye, ajá, la derivada de la parcial de sigma gorrito va a ser igual a la del producto de las matrices de la derivada de la función alfa con la matriz de la derivada de sigma. ¿Ok? Esa es simplemente regla de la cadena. Ahora, ¿qué me dice esta regla de la cadena? Por ejemplo, en este caso yo quiero calcular la derivada sigma 2 de sigma 2 gorrito respecto de u. Pues bueno, la regla de la cadena me dice que esa derivada va a ser este renglón de aquí de medio de la matriz derivada de sigma por esta columna de la matriz derivada de alfa. ¿Ok? Entonces, si hacen el producto es primero, es la parcial de sigma 2 respecto de x por la parcial de alfa 1 respecto de u, que está acá. Y a eso le suman el producto de esta entrada, la parcial de sigma 2 respecto de y, por la parcial de sigma de alfa 2 respecto de u, que es esto de acá. Ok, aquí simplemente estoy usando el producto de matrices. Mm, Vale. ¿Alguien más tiene duda con eso? Pues creo que no. Ahora sigue calcular la parcial de sigma 3 respecto de b. Espero que esto no se me congele. Es esta cosa de acá. Pues bueno, por producto de matrices, eso corresponde al producto del renglón de esta matriz por la columna de esta otra matriz. Entonces eso va a ser igual a... Entonces la parcial de sigma 3 gorrito respecto de b es la parcial de sigma 3 respecto de x por la parcial de alfa 1 respecto de b más la parcial de sigma 3 respecto de y por la parcial de alfa 2 respecto de b.
Y a eso ahora hay que restarle el producto de, primero la parcial de alfa 3 respecto de U. Voy a ponerlo por si todavía no está muy, todavía no se convence muy bien de esto. Entonces la parcial de esta de acá, ahí está. Ahora sí. Esta parcial va a ser igual al producto de esta de aquí por el producto de esta columna de acá. Entonces, eso es la parcial de sigma 3 respecto de U, es la parcial de sigma 3 respecto de X por la parcial de alfa 1 respecto de U, más la parcial de sigma 3 respecto de Y, por la parcial de alfa 2 respecto de U. Y análogamente, la parcial de sigma 2 gorrito respecto de B es el producto del segundo renglón de la primera matriz que está ahí, que es la parcial de sigma 2 respecto de X. No sé si me quedó muy feo. Sigma 2 respecto de X por la parcial de alfa 1 respecto de B más la parcial de sigma 2 respecto de Y por la parcial de alfa 2 respecto de B. Si en ese caso hice el producto del primer renglón, del segundo renglón de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. ¿Vale? Entonces, con regla de cadena me quedan esas, me quedan casi son esas derivadas. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Vale. Pues ahora hay que hacer estas cuantitas de acá. Ah, esto va a ser igual a ver, primero estoy sumando por todo lo de acá y luego le sumas, estoy sumando por lo demás. Entonces, este es sigma 2x, alfa 1 en U, sigma 3 en X, alfa 1 en B, más sigma 2 en X, alfa 1 en U, sigma 3 en Y, alfa 2 en B. Eso corresponde al producto de este primer sumando por todo esto. Más, ahora el segundo sumando, sigma 2 en Y, alfa 2 en U, sigma 3 en X, alfa 1 en B, más sigma 2 en X, ay, me quedó feo ese, alfa 1 en U, alfa 1 en, no, esperen, aquí me equivoqué, sigma 2 en Y, sigma 2 en Y, alfa 2 en U, sigma 3 en Y, por alfa 2 en B. Con eso acabo el producto de arriba, ahora menos lo de abajo, que es sigma 3 en X, alfa 1 en U, por sigma 2 en X, alfa 1 en B, menos otra vez sigma 3 en Y, en X, perdón, alfa 1 en U, por sigma 2 en Y, alfa 2 en B, menos el producto de el segundo sumando de este primer factor por todo lo demás. Sigma 3 en Y, alfa 2 en U,
por sigma 2 en X, alfa 1 en B, menos sigma 3 en Y, alfa 2 en U, por sigma 2 en Y, alfa 2 en B. Ya. Bueno, ese es mi proyecto desarrollado. Y yo digo que se pueden cancelar dos cosas aquí. Voy a comparar este de aquí. Este tiene sigma 2 en X, sigma 2 en X, alfa 1 en U, alfa 1 en U, sigma 3 en X, sigma 3 en X, y alfa 1 en B, alfa 1 en B. Y tienen signo de distinto. Entonces esto se cancela con esto. Y similarmente yo digo que también este de otro de acá. Sigma 2 con Y, sigma 2 con Y, alfa 2 en U, alfa 2 en U, sigma 3 en Y, sigma 3 en y alfa 2 en B. Entonces esto se cancela con esto. Y te queda aquí la primera coordenada del vector ortogonal a S en la parametrización sigma gorrito. Va a ser esto de acá, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de comparar vamos a tratar de comparar con lo que tenemos arriba. Voy a agarrarme este de acá. Ahorita regreso rápido, entonces no les quiero comparar. Aquí tengo sigma 2 en X, sigma 2 en X con este sigma 2 en X, alfa 1 en U, alfa 1 en U, sigma 3 en Y, aquí también lo tengo, y alfa 2 en B con alfa 2 en B acá arriba. Entonces, sí concuerda este sumando con este de acá, al que había llegado. Si hacemos la comparación con todos los demás, pues se va a ver que sí, ¿no? Que sí son iguales las primeras entradas. Voy a hacer eso porque pues está subiendo y bajando, pues como que no, pero sí se cumple. Esto es los vectores de la igualdad coinciden en su primera coordenada. De manera análoga, se prueba que las demás coordenadas son iguales. Ya, por lo tanto, se cumple la igualdad. ¿Vale? No voy a hacer todos porque pues ya vieron que son bastantes cuantitos. ¿Ok? Pero pues sí, quédense con que si tienen la reparametrización de una superficie, entonces el vector ortogonal de esa reparametrización es el vector ortogonal de la parametrización original por el determinante de su transformación de cambio de coordenadas, por decirlo de cierta manera. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta?
¿No? Pues bueno, ya que vimos que esa igualdad de las vectores ortogonales a las parametrizaciones, vamos a ver ejemplos de parametrizaciones de ciertos conjuntos. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Eh, consideremos sigma, la parametrización que parte del producto del intervalo 0,2pi con el 0,1 definida como sigma de xy igual a coseno de x, seno de x y y. Bueno, ¿qué superficie describe esta parametrización sigma? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es esta cosa? ¿No? No, nadie sabe quién es esta superficie. Pues bueno, las primeras dos coordenadas, coseno de x y seno de y, lo que van a hacer es que me van a dibujar, una circunferencia centrada en el origen y de radio 1 en el plano XY. Y y me va a dar, como varía de 0 a 1, simplemente me va a desplazar estas circunferencias a lo largo de pues, la altura 0,1. Entonces, la superficie que me va a quedar no es más que un cilindro de altura 1 que tiene por base la circunferencia unitaria centrada en el origen de R3. Entonces, esta cosa de aquí va a ser ese. ¿Vale? ¿Sí se ve por qué? Ok, entonces vamos a poner eso. Es fácil ver que S es un cilindro con base, eh, ¿cómo la ponemos? Vamos a ponerle S1, la circunferencia unitaria centrada en el origen de XY y de altura 1. ¿Ok? Pues bueno, esa es mi superficie S. Entonces vamos a dar una nueva parametrización. Bueno, vamos a dar
Sí, una nueva parametrización para este cilindro. Entonces, sea alfa, que parte del intervalo 0,2pi, cruz el menos 1,1, contenido en R2 a R3, definida como vamos a ponerle alfa de x, y va a ser igual a x, y al cuadrado. Entonces, mi función alfa, pues iba a ser de clase C1 en su dominio, y lo que hace es que la primera coordenada te la deja tal cual, y la otra coordenada te la eleva al cuadrado. Bueno, entonces, la parametrización sigma gorrito, definida como la composición de alfa con sigma, va a ir de este rectángulo de acá arriba, de 0,2pi por al menos 1,1, a R3, y está dada por sigma gorrito de XY, que va a ser igual a la composición de sigma con alfa de XY. Se aplica primero alfa al punto XY, luego aplica sigma, y eso va a ser igual a, como la coordenada X te la deja igual, estas primeras dos coordenadas se quedan igual que hace rato. Coseno de X, seno de X, y la coordenada Y te la eleva al cuadrado. Entonces, sigma gorrito es de acá, coseno de X, seno de X, y al cuadrado, que se parece mucho a la coordenada sigma, ¿no? La parametrización sigma. Y pues esta sí es una reparametrización de esta superficie S, porque lo que hace es, como estamos trabajando en menos 1 a 1, cuando aplica, ya está entre menos 1 a 1, pues entonces ya el cuadrado va a estar entre 0 y 1. Simplemente que lo recorre tal vez un poquito más rápido el intervalo. Y más aún, pues esto lo podemos partir como menos 1,0 y el 0,1. Y si tomamos y aquí, pues me va a dar todo el 0,1. Su cuadrado me va a dar el 0,1. Y si tomamos y acá, su cuadrado también me va a dar todo el 0,1. Es decir, la parametrización sigma es casi la parametrización sigma ahorita es casi la sigma de acá arriba, pero ahora me va a cubrir el cilindro dos veces. Una vez por el intervalo menos 1, 0 y otro por el intervalo 0, 1, ¿no? Entonces, en este caso, sigma gorrito es una reparametrización de S que la cubre, que cubre el cilindro, bueno, sí, que la cubre dos veces. ¿Ok? Y bueno, esta es una reparametrización y como en sí como estamos trabajando con el intervalo 0, 1, pues siempre pueden definir otro tipo de parametrizaciones en el que dejen la primera coordenada X igual y la segunda coordenada Y la eleven a cualquier n.
Eso les va a seguir mapeando el intervalo 0, 1 y pues va a funcionar siempre que y esté entre 0 y 1. Si esta n es par, pues pueden tomar a y en -1,1 y les va a seguir mapeando el intervalo 0, 1 y por supuesto el cilindro. Lo único que cambia es la cantidad de veces que la parametrización recorre al cilindro. Pero sí, aquí hay un ejemplo de reparametrización y toda una familia de reparametrizaciones para esta superficie en particular. Ahora vamos a ver cómo se comportan los vectores ortogonales. Ahora bien, pues primero, la parcial de sigma respecto de x por el producto cruz de la parcial de sigma respecto de y. ¿Quién es esto? Bueno, primero, sigma es coseno de x, seno de x, y. Entonces su parcial respecto de x va a ser menos seno de x. Luego la parcial de la derivada del seno respecto de x es coseno de x. Y luego y no depende de x, entonces esto va a ser 0. Y el producto cruz con la parcial de sigma respecto de y. Coseno y seno no dependen de y, entonces este es 0, este es 0. Y la última solo es y, entonces su derivada respecto de y va a ser 1. Y entonces el producto cruz de estas dos es, la primera entrada es tómate el coseno, multiplícalo con 1, coseno de x. Luego réstale el producto de 0 por 0, que es 0, entonces esto se queda así. Luego te queda menos, toma el menos seno, multiplícalo por 1, eso va a ser más seno de x. Y réstale el producto de este 0 por este 0, que va a ser 0. Entonces, coseno de x, seno de x, y finalmente, eh, la última entrada es menos seno por 0, que es 0, menos el 0 por el coseno, que es 0. Entonces, este va a ser mi vector ortogonal a mi superficie en el punto XY. Mientras que, pues vamos a ver cómo se comportan los vectores ortogonales de la otra parametrización, sigma gorrito. Lo de sigma gorrito es casi lo mismo que sigma en sus primeras dos coordenadas, entonces va a ser menos seno de x, coseno de x, y la última coordenada de sigma gorrito es y cuadrada, que no depende de x, entonces esto va a ser 0, cruz, igual va a ser lo mismo, 0, 0, y como la última coordenada es y cuadrado, su derivada va a ser toshi. Entonces el producto cruz de estas cosas ¿es qué? Menos seno de x por 2y es, no es cierto, es coseno de x por 2y es 2y coseno de x menos 0 menos seno de x por 2y, que es 2y por seno de x, y al final es menos seno por 0 menos coseno por 0, que es 0. Esto va a ser igual. Entonces estos van a ser mis vectores ortogonales en la superficie respecto a las parametrizaciones sigma y sigma gorrito. ¿Qué hay de diferente en estos dos vectores? ¿Qué, en qué son similares o en qué son diferentes estos dos?
Pues bueno, como y siempre es positivo, lo tomamos entre 0 y 1, ¿no es cierto? En el caso de sigma gorrito, ¿no? Puede que en sigma gorrito a veces los vectores normales, los vectores ortogonales tengan un menos en comparación a este de acá, lo que significa que, primero, hay veces en las que no van a apuntar en la misma dirección. Van a ser paralelos, es decir, van a estar en la misma recta, pero no van a tomar la misma dirección. Y lo segundo, como y aquí están estas dos coordenadas multiplicadas por y, la longitud de este vector va a cambiar dependiendo del punto en el que lo estás calculando. Sin embargo, acá arriba, eh, nada de esto depende de y, solo depende del punto x. Y más aún, sus coordenadas son cosenos, seno y cero. Cuando te tomes la norma de esta cosa, vas a tener coseno al cuadrado más seno cuadrado más cero y la raíz cuadrada de eso, que va a ser 1. Entonces, estos vectores ortogonales, además, van a ser unitarios en comparación de estos, que pues puede que su norma varíe, ¿no? Dependiendo de en qué punto lo estás calculando. Entonces, los vectores ortogonales de sigma y sigma gorrito son paralelos, es decir, están sobre la misma recta, pero los de sigma son normales. Y siempre apuntan hacia afuera del cilindro. Aquí vuelta regreso rápido, pero sí, si te tomas un punto, digamos este punto de aquí, tomas su vector normal, es coseno de x, seno de x, que va a ser esta dirección, ¿no? Nada más que ahora va a estar anclado hacia acá y va a tener norma 1, ¿no? Entonces este vector, el vector correspondiente, el vector ortogonal correspondiente a sigma, pues va a ser unitario y va a apuntar hacia afuera, ¿no? Entonces siempre van a apuntar hacia afuera del cilindro. Mientras que los vectores de sigma, los de sigma gorrito, no siempre serán unitarios. Y puede que apunten adentro del cilindro, ¿no? Depende de cada caso. Ok, entonces no solo cambia cuántas veces estamos recorriendo al cilindro, sino que también la orientación de los vectores normales. En este caso, en nuestra primera parametrización, pues resulta que los vectores ortogonales también van a ser normales, son unitarios. En este caso, pues no necesariamente. Y además pueden cambiar la orientación con respecto a los de acá. No siempre va a pasar eso de que cambie la orientación, pero pues pero sí, no van a ser iguales a los de la parametrización sigma original. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿No?
Pues bueno, voy a dar otra reparametrización más para este cilindro. Por otro lado, vamos a definir una función beta ahora que vaya desde 0,2 pi cruz el menos 1,0 cerrado en R2 a R3 y va a estar dada por beta de X, Y, va a ser igual a deja la primera coordenada igual y cambia el signo a la segunda. Entonces la parametrización sigma, vamos a llamarle barra, igual a la composición de beta con sigma, va a partir del producto de 0,2 pi, cruz en menos 1,0, de R2 a R3, y está dada por eh, sigma barra de X, Y, como la coordenada X te la deja igual, entonces las primeras dos coordenadas son iguales a sigmas, coseno de X, seno de X, y la segunda y la última coordenada simplemente la vas a cambiar el signo, menos Y. Entonces esta función también es una parametrización de, ¿de quién? De mi cilindro S. ¿Qué dirían que hace esta sigma barra en comparación a la parametrización sigma? Pues bueno, podemos ver eso a partir de sus vectores normales. Sus vectores ortogonales, perdón. Los vectores ortogonales van a ser la parcial de sigma barra respecto de X, cruz, sigma barra respecto de Y, o la XY, y eso es igual a la parcial de sigma barra respecto de X es menos seno de X, coseno de X, aquí le puse Y, ahí, ahí está, coseno de X, coma, 0, cruz, 0, 0, menos 1. Y esto va a ser igual a Eh, la primera entrada es coseno por menos 1, menos coseno. La segunda entrada es menos seno por menos 1. Eso es seno positivo, con el menos es menos seno de X. Y la última entrada va a ser 0. Pero este en realidad es el negativo del vector ortogonal de la parametrización sigma. Entonces, este tipo de aquí, pues va a heredar la propiedad de ser unitario de la parametrización sigma, pero con un signo menos. Solo que ahora va a ser vaya, lo que estamos diciendo aquí es que este vector, estos vectores ortogonales a ese respecto sigma gorrito van a ser los mismos que los de sigma, pero en sentido contrario. Esto es, los vectores ortogonales
a S respecto a la parametrización sigma barra son los mismos que los de la parametrización sigma, pero en sentido contrario. Es decir, apuntarán hacia adentro del cilindro. Entonces, si ustedes se toman su cilindro, son cilindro S, y se toman cualquier punto en S, pues primero los vectores normales según la parametrización sigma van a ser estos, van a ser de norma 1, pero apuntan hacia afuera del cilindro. En cambio, los vectores ortogonales respecto a sigma gorrito van a ser exactamente estos, pero en sentido contrario. En este caso van a apuntar hacia adentro del cilindro. Ok, entonces ambos tienen norma 1, pero pues cambian los sentidos. Y ya esto nos dice que sigma barra recorre a S en sentido contrario al que lo hacía la sigma original. Entonces, esta sigma barra es una función, es una parametrización que me cambia que me cambia el sentido de la parametrización sigma original. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Estos son ejemplos de algunas reparametrizaciones para una superficie, ¿no? Y bueno, con Luis además definían el concepto de integral de una función sobre una superficie. Y lo definían de la siguiente manera. Si tiene una superficie parametrizada por una función sigma que va de R2 a R3, y esta sigma es una parametrización simple, es decir, es inyectiva en el interior de su dominio, lo que se hace es definir el área de S como la integral sobre la región A de este vector ortogonal
a la superficie S respecto a la parametrización sigma. ¿Vale? Entonces esa era la definición de la integral de, bueno, del área de una superficie. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo calcularlo. Entonces aquí tenemos el conjunto de las tercias en R3, tales que la suma de sus cuadrados es un número al cuadrado. ¿Quién es esa cosa? La esfera, ajá. Entonces, como S, como S es la esfera unitaria, no, la esfera centrada en el origen, y de radio R positiva, la podemos parametrizar con la función sigma que vaya del 0,2pi cruz el 0,pi de R2 a R3, definida como pues vamos a inspirarnos en las coordenadas esféricas para parametrizar esta cosa. Sigma de XY va a ser igual a, como queremos que sea una esfera, pues la longitud la norma de los vectores que conforman esta cosa, pues tienen que ser constantes, ¿no? Entonces vamos a dejar R constante, luego vamos a multiplicarlo por el coseno de X y por el seno de Y. La segunda coordenada es muy similar, es R por el seno de X, seno de Y. Y la última coordenada va a ser R por el coseno de Y. Y pues bueno, estas son básicamente son coordenadas esféricas, pero van a tener la particularidad de que la norma de todos estos vectores va a ser exactamente R. Y por tanto, pues esta cosa va a ser una parametrización para la esfera. Luego, sigma es una parametrización simple y pues, vamos a calcular sus vectores ortogonales. Entonces, primero la parcial de sigma respecto de x, ¿quién va a ser? Esto va a ser igual a la parcial de la derivada de coseno de x es menos r seno de x, seno de y, coma, r coseno de x, seno de y, coma, y la última no depende de x, entonces esto se va a hacer cero. Y ahora, ¿quién es la parcial de sigma respecto de y? Bueno, esta cosa va a ser la derivada de seno de y es r coseno de x, coseno de y, coma, r seno de x, coseno de y, coma, y la derivada de coseno de y es menos r, seno de y. ¿Vale? Entonces hay que calcular la norma de
el ortogonal. Y eso va a ser igual a la norma del vector. A ver, la primera entrada de este vector va a ser r coseno de x seno de y por menos seno de y. Va a ser menos r cuadrada coseno de x seno cuadrado de y por r seno de x coseno de y por 0, que es 0, coma. Luego va a ser menos r por menos r va a ser r cuadrada, y el menos va a ser r cuadrada, seno de x por seno de y al cuadrado, y la última coordenada va a ser ¿qué? La última coordenada va a ser menos r seno de x seno de y por r seno de x seno de coseno de y menos r por r cuadrado, podemos factorizar un r cuadrada. Todas estas van a tener, voy a escribirlo bien, voy a hacer esto un poquito más acá para hacer espacio. Entonces va a ser r cuadrada, seno cuadrada de x, seno de y, coseno de y, esto va a estar feo. Voy a ponerlo así, no, sí, tiene que ser. Seno cuadrado de x, seno de y, coseno de y, más coseno cuadrado de x, coseno de x, seno de y, seno de y. Pero bueno, tenemos seno de y y coseno de y multiplicando ambos lados, ¿sí? Y tenemos, lo podemos factorizar y nada más te quedaría seno cuadrado más coseno al cuadrado. Entonces, esta cosa de aquí, en realidad va a ser menos r cuadrada por el coseno de y, seno de y. Y pues la norma de esta cosa es, suma los cuadrados de cada uno de estos y luego esto sacarle la raíz cuadrada. Entonces eso es, el primer cuadrado de esto es r a la cuarta, coseno cuadrado de x, seno a la cuarta de y, más r a la cuarta, seno cuadrado de x, seno a la cuarta de y, más r cuarta, coseno cuadrado de y, seno cuadrado de y. Y esto a la 1/2. Entonces vamos a sacar el r a la cuarta de esa raíz como un r cuadrado. Y simplemente te va a quedar lo de adentro. ¿Y lo de adentro quién es? A ver, aquí tenemos seno a la cuarta y seno a la cuarta, lo vamos a poder factorizar y solo te quedaría la suma de coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Entonces aquí se queda seno a la cuarta de y más, me quedó fase 4, coseno cuadrado de y, seno cuadrado de y, a la 1/2. Y esta cosa va a ser igual a r cuadrada. A ver, seno a la cuarta la podemos partir como un seno cuadrado por un seno cuadrado. Y uno de estos seno cuadrado lo podemos ver como 1 menos coseno cuadrado. Entonces esto va a ser igual a seno cuadrado de y por 1 menos coseno cuadrado de y más coseno cuadrado de y por seno cuadrado de y. Todo esto a la 1/2. Pues, ¿qué va a pasar? Que todo esto se va a multiplicar por el producto de este seno cuadrado por este coseno cuadrado, porque pues va a tener signo menos. Entonces simplemente te va a quedar
R cuadrado por seno cuadrado de y a la 1 media, o sea, raíz cuadrada de eso. Y eso va a ser R cuadrado por el valor absoluto del seno de y. Pero, si recordamos, y está entre 0 y pi. Y en 0 y pi, el seno es positivo. Entonces esta cosa va a ser igual, voy a ponerla acá arriba. Entonces esta cosa va a ser igual a R cuadrado seno de y. Entonces mis vectores, las normas de mis vectores ortogonales a la superficie respecto a la parametrización sigma va a ser R cuadrado por seno de y. Y pues ya aplicando la fórmula tenemos que el área de mi esfera va a ser igual a la integral sobre la región A de esta norma de aquí, R cuadrado seno de y. Y esto va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a pi de R cuadrado seno de y de y de dx. La R cuadrada es una constante que no depende ni de x ni de y, la vamos a poder sacar. Y podemos partir estas dos integrales como el producto de las integrales de 0 a 2pi de dx por el producto de la integral que va de 0 a pi de seno de y de dy. Y eso va a ser igual a r cuadrada por x evaluado de 0 a 2pi, que es 2pi, por la integral del seno, que es el menos coseno, evaluado de 0 a pi. Coseno en pi es menos 1, por menos es 1, menos menos, que es más, coseno de 0, que es 1. Entonces esta cosa de aquí va a ser 2. Así que esta cosa de aquí va a ser igual a 4pi r al cuadrado. Por lo tanto, el área de una esfera de radio r va a ser igual a 4 veces pi el radio al cuadrado. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con esto? Entonces, más o menos la dificultad de estas integrales, o más bien atalache de estas integrales, es simplemente encontrar estos vectores ortogonales. Pero bueno, aquí estuvo más o menos sencillo. Y pues ya simplemente tienen que hacer la integral del área sobre el dominio de la parametrización sigma. ¿Ok? ¿No hay dudas? Vale. Vamos a otro de estos ejercicios. Entonces ahora tenemos un helicoide. Está parametrizado por una función sigma que va de 0 a 2 pi cruz del 0 a 1 y definida como sigma de x igual a y coseno de x, y seno de y x.
Entonces, ¿qué es esta cosa? Bueno, vamos a hacer un dibujo rápido. Eso. Las coordenadas. X, Y, Z. Y un helicoide más o menos hace eso. Hace esto. Va a empezar en el 1, 0, 0. Aquí en vez de seno de Y, es seno de X. Entonces, lo mismo que hace rato, como que si lo ven desde arriba, me va a ir formando como que circunferencias o va a ir dándole la vuelta al eje Z, pero su altura va a cambiar respecto al ángulo que vaya tomando. Entonces, más o menos va a ser, estoy haciendo algo así, ¿no? En algún momento tiene que elevarse todavía más. Y me va a ir pintando toda esta parte de acá. Entonces, es helicoide porque sí tiene como que desde arriba lo pueden ver como una hélice, que se va enroscando alrededor del eje Y. ¿Vale? Entonces, más o menos así es esta superficie. Entonces, queremos calcular el área queremos calcular su área. Así que primero vamos a necesitar sus vectores ¿qué? Ortogonales. Notemos que el parcial de sigma respecto de x va a ser igual a su primera función coordenada es y coseno de x, entonces su parcial va a ser menos y seno de x, la segunda es y seno de x, entonces aquí va a ser y coseno de x, y la última coordenada es x, por lo tanto su derivada aquí es 1. Bueno, es para el primer vector. Y para la parcial respecto de y, va a ser igual a los dos primeros, están multiplicados por y, entonces simplemente era y coseno de x, aquí se queda coseno de x. La segunda entrada era y seno de x, entonces no se queda el seno de x. Y la última coordenada no depende de y, entonces se queda esto en cero. Entonces, la norma del ortogonal, aquí va a ser igual, va a ser la norma del producto cruz. El producto cruz, la primera entrada va a ser y coseno de x por cero, menos seno de x por 1, que sería menos seno de x. La segunda coordenada es menos y seno de x por cero, que es cero, menos el coseno de x por 1, pero ya tenemos un menos antes, entonces esto es coseno de x. Y la tercera coordenada va a ser, estoy haciendo bien aquí, no sé si está bien. Ajá. Y la última coordenada va a ser menos y seno de x por seno de x, que es menos y seno de cuadrado de x, menos el coseno por y coseno, que es menos y coseno cuadrado de x.
Pero aquí podemos factorizar el menos y. Aquí le puse un cuadrado, no sé por qué. Vamos a poder factorizar un menos y. Y te quedaría menos y por el seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Entonces aquí simplemente es menos y. Entonces la norma de eso va a ser igual a menos seno al cuadrado, que es seno cuadrado, más el coseno cuadrado, más menos y al cuadrado, que es y al cuadrado. Y este es el medio. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, entonces te va a ser igual a la raíz de 1 más y al cuadrado. Y pues bueno, entonces mi fórmula me dice que el área de mi helicoide va a ser igual a la integral del dominio de la parametrización de la función 1 más y cuadrada, y eso raíz cuadrada. Y esto va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 1 de la función raíz de 1 más y cuadrado de dy de dx. Otra vez esto lo podemos ver como el producto de dos integrales, el producto de la integral de 0 a 2pi de dx por la integral que va de 0 a 1 de esta raíz. Pues bueno, la primera integral ya vimos que es 2pi. Y la segunda, la integral de esta raíz. Bueno, voy a poner no la voy a resolver ahorita porque hay que hacer muchas cosas, pero esta es un medio de y por la raíz de 1 más y cuadrado más un medio del logaritmo de y más 1 más la raíz más y al cuadrado y eso raíz. Y esto evaluado de 0. Entonces, esto va a ver con estos medios. Y lo que te va a quedar es pi veces, a ver, la función esta evaluada en 1 va a ser 1 por la raíz de 1 más 1, que es raíz de 2, más el logaritmo de 1 más la raíz de 2. Y cuando evalúas en 0, y es 0 por todo esto que es 0, más el logaritmo de 0 más la raíz de 1, que es logaritmo de 1, que es el 0. Entonces, la integral se queda así. Por lo tanto, el área de mi helicoide va a ser igual a pi veces raíz de 2 más el logaritmo de 1 más raíz de 2. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Vale. Bueno, aquí nada más la dificultad era pues, en integrar esta cosa, pero pues yo creo que a estas alturas ya lo pueden, ya pueden sacar esa integral. Bueno, eso es para calcular el área de una superficie. Y además de eso, ay, vale,
con Luis, vieron otro concepto que era el de integral sobre la superficie. Entonces decía así, si tienen una superficie S parametrizada por sigma y f, una función que está definida sobre S y toma valores reales, es una función continua, definimos la integral de f sobre la superficie S según la parametrización sigma como la integral de f sobre S por la norma de la parametrización, así es la notación, va a ser igual a la integral sobre el dominio de mi parametrización de f evaluada en dicha parametrización por el vector ortogonal de la parametrización. Esa es la definición de la integral de una función sobre una superficie. Entonces, ya para terminar, lo que vamos a ver es que esta definición no depende de reparametrizaciones. Entonces, la proposición es la siguiente. Si S es una superficie parametrizada por sigma y F es continua sobre esta superficie y sigma gorrito es otra parametrización que recorra S con la misma dirección o con la dirección contraria a sigma, entonces la integral de F sobre S respecto a una parametrización es igual a la misma integral respecto a la otra parametrización. Es decir, la integral de funciones sobre superficies es invariante a las parametrizaciones, a las reparametrizaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a mostrar esto, pero va a ser sencillo con la igualdad que probamos al principio. Bueno, que casi probamos al principio, porque nada más probamos una coordenada. Pero bueno, la demostración es, pues, sigma gorrito es una parametrización que recorre S en el mismo sentido, en sentido contrario a sigma. Entonces, por hipótesis, existe una función alfa que va del conjunto B en R2 al conjunto A en R3, en R2, perdón, también. Esta alfa es de clase C1, tal que alfa de B es igual a y sigma gorrito es igual a la composición de alfa con sigma. Y esa es nuestra definición de reparametrización. Eso lo podemos decir porque sigma gorrito recorre a S en el mismo sentido o en el sentido contrario que sigma. Entonces, forzosamente es una reparametrización. Bueno, aquí todavía podemos decir más que si si gamma gorrito recorre en el mismo sentido que, si sigma gorrito recorre en el mismo sentido que sigma, pues el determinante de alfa, de la derivada de alfa, va a ser mayor o igual a cero. Y si la recorría en sentido contrario, el determinante va a ser menor o igual a cero. Pero eso no nos importa por el momento. Pero bueno, esta es nuestra hipótesis. Aplicando el teorema del cambio de variable, se sigue que, pues, ¿qué va a pasar? Vamos a partir de la integral sobre S de F respecto a la parametrización sigma. Esta, según nuestra definición, es igual a la integral sobre el conjunto A de F evaluado en
sigma de x, y por la norma, por la norma de los vectores ortogonales a sigma. ¿Sí? Esta es pura definición. Pero si aplicamos el teorema de cambio de variable a la función alfa que tenemos aquí arriba, esto va a ser igual a la integral sobre el conjunto B de la función f evaluada en sigma, que a su vez sigma va a estar evaluada en alfa de u y b, y esto por la norma de las parciales de sigma respecto de x evaluada en alfa de u y b, cruz la parcial de sigma respecto de y evaluada en alfa de u y b, por el determinante de mi cambio de variable, el valor absoluto del determinante. Ahora, como este valor absoluto es un escalar, lo podemos meter dentro de la norma sin ningún problema. Entonces, esto va a ser igual a la integral sobre b de f evaluado en sigma de alfa de u, b por la norma. Cuando el determinante entra a la norma, pues podemos quitarle el valor absoluto. Determinante de la derivada de alfa por este producto cruz. ¿Vale? Pero, pues bueno, esto va a ser igual a la integral sobre b. La composición de sigma con alfa no es más que sigma gorrito evaluada en u, b. Y luego ya probamos hace rato, en el principio de la clase, que el determinante para este producto cruz es el producto cruz o los vectores ortogonales a la parametrización sigma gorrito. Respecto de b de u, b. ¿Vale? Pero esta es la definición de la integral de f sobre la región B, no, sobre la superficie S respecto a la parametrización sigma GOR. Y ya por lo tanto, ambas integrales son iguales. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con esta prueba? Pues parece que no. Sí, aquí lo que simplemente utilizamos cambio de variable en esta igualdad aquí, y luego utilizamos la igualdad del principio de la clase acá, ¿no? Entonces ya por eso se sigue la proposición fácilmente.
Pues bueno, si ya no hay más dudas, pues yo creo que terminaríamos por hoy. Y ya nos veríamos la próxima semana. ¿Ok? Vale. Entonces nos vemos. Ajá, nos vemos la próxima semana. Cuídense.